Buenas noches amigos de Red Marvel, bienvenidos a este podcast, a nuevo podcast viernes, hoy 30 de abril. Bienvenidos, hoy tocaremos temas muy interesantes como las series que ya hemos visto del MCU y mucho más. Bienvenidos chicos, David, ¿qué tal? ¿Qué tal, Charles? Buenas noches a todos. Espero que estén bien. Esta es una oportunidad más que tenemos para poder compartir con todos ustedes, pero en esta ocasión tenemos tanto a nuestro buen amigo Salvador, que siempre nos acompaña, como a un invitado especial, César de Marvel Perú, quien ha tenido la amabilidad de estar aquí con nosotros. César, sé bienvenido. Buenas noches. Buenas noches amigos de Red Marvel, encantado de participar y obviamente todo el tema, cualquier tema que sea de Marvel, yo encantado de participar. Muchas gracias, César. Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, hoy les comentaba chicos que estoy con hambre y comer me da más hambre, así que hoy estamos preparados para hacer, especialmente hoy día, un tema especial. Vamos a hacer una retrospectiva, cómo nos ha ido hasta ahora con Marvel en las series y qué nos espera en el futuro. Vamos a utilizar ciertas fórmulas que hasta ahora nos han resultado y han predicho con gran exactitud que vienen. Y vamos a ver qué nos dicen las fórmulas sobre las nuevas producciones que ya se están spoilerando o que ya se están voceando. Salvador, ¿cómo harás para evitar la primera serie del MCU? ¿Te refieres a Falcon y Winter Soldier? No. A ver, aquí tenemos dos puntos muy en concreto, que van a discernir definitivamente, van a diferir, que es el caso de César, quien yo estoy muy seguro que WandaVision ha sido un producto bastante entrañable para él. Es la primera serie de Marvel del MCU, eso es indudable. Y tenemos el punto de, por ejemplo, Salvador, que en este caso Salvador le tiene cierto resentimiento porque no vio a Mephisto. Es mentira. Un trauma. Bien, No, primero que... el no ver a Mephisto es de las últimas cosas que esperaba. Ok. Le tengo un odio muy cariñoso a esa serie, porque para ser la primera pudo ser tantas cosas y se quedó a medias. Estoy Ya en seguro. su momento, ya entrando en calor, ya explicaremos el porqué de esa visión. Entendible. Bien. A ver, comenzamos entonces. Primero que nada, comenzamos con WandaVision. Y vamos a ir, antes de WandaVision, a la retrospectiva. César, me gustaría poder comenzar contigo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver en el cine todavía las películas de Marvel, las últimas, al menos que son las más pegadas a todo lo que hemos visto, que es Infinity War y Endgame. Bueno, estoy viendo un poco Spider-Man porque de alguna manera están agarrados de eso, ¿no? ¿Qué sensación tuviste cuando empezó WandaVision? Cuando pusiste el capítulo, el primer capítulo y escuchaste esa intro que por más de un año no pudimos escuchar. Mira, para mí lo que me generó fue una sorpresa porque desde que se terminó la película de Endgame, o sea, primero pasamos por Infinity War. Después es una película que viene de un desarrollo después de 10 años, prácticamente a partir del 2012 donde se comienza a trabajar lo que vendría a ser la Gema del Infinito, pero yo lo pongo de 10 años porque hay que incluir el tema de Iron Man 2008. Entonces, cuando tú ves estas dos películas, estas dos grandes películas, Infinity War y Endgame, y todo lo que viene, pues, ¿no? Todo este proceso, toda esa culminación de todo este desarrollo fílmico del universo Marvel. Y entonces tú te preguntas qué sigue, ¿no? ¿Cuál es la siguiente sorpresa? Porque de pronto las siguientes producciones que venían a continuación comenzaban a poner la valla muy alta. Por ejemplo, el Joker, o incluso series como The Boys, que te estaban poniendo otro color de otro tono, más adulto quizá, yéndose por la categoría R, pero que la gente estaba con muchas expectativas. Entonces no es que, mm, si, por ejemplo, si Marvel Studios te iba a presentar una serie tipo, qué sé yo, pues, tipo Arrow, o tipo, qué sé yo, una serie al uso que siempre vemos en los diferentes canales, cable. Entonces,
iba a ser lo mismo. Y entonces tú esperabas cuál iba a ser el rompimiento, cuál iba a ser lo agregado de esta nueva propuesta, ¿no? Algo más adulto, algo más colorido, de repente algo un poco más con grandes giros argumentales, y de pronto te traen algo a blanco y negro. Entonces, ese rompimiento de las expectativas que te estaba generando, cuál es la propuesta de Marvel Studios, me pareció genial. Genial la forma como te comenzaron a trabajar este nuevo producto, que llamó mucho la atención. Y aparte de eso, todo el tema del marketing que utiliza, digamos, Disney para presentarnos digamos, este programa en plena pandemia a través de Disney Plus. O sea, que se lanza junto con Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Eso, digamos, en el tema de marketing hay que darles y hay que aplaudir a Disney, que son campeones, porque hay otras empresas que, por ejemplo, lanzan productos donde, por ejemplo, acá en Latinoamérica no existe ni HBO Max. Entonces, lanzarlo a nivel mundial y además con esta propuesta completamente extraña, novedosa, que lo primero que vemos son niños a los cómics, y que eso entretiene a los más lectores, a los que tenemos más tiempo leyendo los cómics, y por otra parte también entretiene a la gente que le gusta el tema de lo que son las series, y también hay elementos de evocación a series antiguas. Entonces es todo un misterio lo que se arma aquí. Entonces, la primera sorpresa me pareció genial. Muchísimas gracias, César. Realmente se sintió para muchos de nosotros ese regresar, ¿no? Esos años que tuvimos, en los que tuvimos la oportunidad de empezar a ver Marvel, ya no como el producto físico de una revista, como lo es un cómic, sino ir más allá, ¿no? Ir de una manera ordenada, comenzar de atrás hacia adelante y de repente escuchar esa canción que ya se volvió tan mítica para todos los seguidores de Marvel, incluso para mucho público que no tiene nada que ver con los cómics, que empiezan a seguir esta línea de historias a raíz de las películas, ¿no? Creo que para ellos es más sorpresa encontrarse con los resultados de estas series. Em, Charles, me gustaría poder oír qué es lo que pasó por tu mente cuando empezó este recorrido de WandaVision. ¿Qué sentiste con esta primera, qué te impactó o qué no te impactó de repente de este primer capítulo? ¿Qué fue lo que viste? Pues sin duda en el primer capítulo el hype, ¿no? De esperar tanto tiempo después nuevo material del MCU, ¿no? De Marvel. Sin duda alguna tuvo mucho hype, mucha emoción. Desde la intro hasta el fin del capítulo, pues uno emocionado viendo estos personajes, en especial Wanda, ¿no? Que es uno de los favoritos de muchos. Y también en lo personal también lo es. Entonces, mucha emoción y esperar mucho. Eso es normal, ¿no? Que un fanático quizá espere mucho por lo que se vio anteriormente, ¿no? El conjunto de muchas películas individuales, de muchos héroes, y después cada cierto tiempo nos daban la unión de ellos para vencer a un villano mayor, ¿no? Un villano fuerte o para una determinada lucha. Entonces, la emoción por un lado, la espera, ya no era una espera, ya era una realidad de que teníamos serie, algo nuevo que ver cada semana, ya no esperar tanto tiempo, meses, como se lo hacía con las películas, sino que Marvel nos ofrecía algo semanal, ¿no? Una serie que quizá muchos estábamos esperando para ver el desarrollo de un determinado personaje, como lo fue en este caso Wanda, ¿no? Entonces la emoción de ver estos personajes era muy grande y pues de una u otra manera se fue viendo en el pasar de los capítulos, aunque quizá por muchas teorías, quizá de una u otra manera uno se desilusionó al final, pero lo agradable de ver a estos personajes de vuelta. Es verdad, efectivamente. Salvador, recuerdo que, bueno, particularmente les comento algo de Salvador y es desde que lo conozco. Salvador suele predecir muchas cosas en base a quién maneja ciertos productos. En el caso del cine, él puede reconocer una tendencia, cuando se trata de algo que se está produciendo por tal o cual director. Entonces, de Salvador aprendimos dentro de Red Marvel que un director puede hacer la diferencia en un producto.
Entonces, Salvador, creo que tú ya habías empezado a investigar un poco, creo que si no me equivoco ya habías averiguado que Matt Shackman era quien tenía a su cargo el proyecto de WandaVision y tú tenías una expectativa diferente desde un inicio. A mí me gustaría poder escucharte porque de alguna manera eres ese corte de fanático que no se queda con lo que bueno, con lo que uno escucha, en mi caso yo muchas veces lo he hecho, ¿no? Sino que va más allá, intenta averiguar más o menos por dónde suele pisar este director. Y creo que tienes un punto particular, ¿no? Cuéntanos, Salvador, ¿qué pasó por ti cuando empezaste a ver esta serie? Bueno, ahí empezamos con el hate. No, vaya en serio. Bueno, a diferencia de lo que han comentado de eso de esperar entre producción y producción de Marvel, resulta que cuando se disfruta algo es difícil entender que cuánto tiempo ha pasado entre producto y producto. Y es que cuando yo hago una retrospectiva de todo lo que ha sido Marvel desde Iron Man 1, cierto, Iron Man 1 pasó hace bastante tiempo, pero no siento que hubiese pasado tanto tiempo. Es como si hubiese sido hace poco, una semana, un mes quizá. No siento que haya pasado tanto tiempo entre película y película porque la emoción que dejaba cada una y el que vendrá hace que el tiempo pase volando. Y eso pasa desde que llegamos a Infinity War Endgame, cierra esa fase con un pésimo final con Spider-Man Far From Home. Ese final fue como esos créditos de broma que te ponen al final de una producción para cortar la melaza. Nunca debió siquiera haber pasado ese Spider-Man, debió haber simplemente cerrado épicamente con Endgame. Y luego llega WandaVision. WandaVision definitivamente a muchos niveles fue muy esperado porque fue hey, empezamos una nueva etapa, ya no van a ser películas, van a ser miniseries. Y eso se planteó ser una miniserie y el hype era inmenso. ¿Por qué? Porque al tratarse de Wanda, se soltó que WandaVision conectaba con Multiverse of Madness. Empezó las teorías locas, que va a haber, está Mephisto, que está Nightmare. Me pasé semanas diciéndole que no tenía por qué aparecer Mephisto. No va a aparecer Mephisto porque Disney jamás va a poner un personaje rojo con cuernos para una película de tipo PG-13. Menos para una producción que se distribuye a nivel mundial, pero tercos ahí ustedes. Es Mephisto, va a salir Mephisto. Yo también caí pensando que iba a ser Nightmare. A todos nos engañó el hype por internet. Pero resulta, al menos desde mi punto de vista, que fue un desperdicio de un inicio. Y ahora les explico por qué. WandaVision tenía la chance de empezar con el pie derecho, con el pie izquierdo. Sin embargo, ya lo habíamos comentado, antes de empezar esta serie, vimos quién era el director. ¿Por qué? El director de una película es el alma, cualquier producción en general, es el alma de la producción. 80% de lo que vamos a ver depende enteramente del director y el 20% es un tema de producción, un tema de costos y un tema de disponibilidad de los actores y escenarios. El director prácticamente decide qué es lo que vamos a ver y los directores tienen esta peculiaridad, no cambian. Cuando tú ves una película de Snyder, tú ves 300 y ves, lo digo Snyder porque es el ejemplo uno de los más claros, pero con todo se puede seguir la misma línea. Tú ves 300 y sientes ese corte de Snyder y luego ves Watchmen y sientes ese mismo corte de esa misma línea y luego ves el Snyder Cut y tiene la misma línea y se das cuenta que sabes que Snyder no cambia, lo va a hacer constantemente. Resulta que para el director de WandaVision, en este caso Matt Shackman, sus producciones son inestables, no tiene un corte definido, es decir, nunca ha dirigido algo realmente que progrese, es más director de pequeños episodios de series grandes, es decir, nunca ha tenido grandes cosas a su cargo. Y eso se reflejó en WandaVision. ¿Por qué digo que fue un desperdicio de potencial? Porque lastimosamente, a pesar de que jugaron con este tema del sitcom, ok, esa fue la presentación especial, nos vamos a presentar algo diferente, totalmente aplaudible, pero 70% del material era simplemente jugar con el sitcom y pretender ser una serie de misterio, lo cual se acabó en el capítulo 3, pretender ser una serie de drama, lo cual nunca profundizó, pretender guardar algo genial para el final, lo cual nunca ocurrió, pretender traer
un personaje especial que va a romper el internet, no rompió ni la taquilla. Se sintió mucho el desgano del director y esa falta de capacidad para dirigir una serie completa. Es decir, hablamos de un director que ha dirigido un episodio, 2 episodios, creo que lo máximo que ha dirigido son 5 episodios. Se nota que no tenía esa visión a futuro de vamos a dejar un producto del que los demás se cuelguen. Por eso yo siempre digo, hey, esa producción nunca existió. Porque no solo el hype causó el problema que todos nosotros somos culpables de esperar demasiado. Es Disney, no es un productor de milagros, no es un milagrero, ¿no? Es Disney, es cierto. Y sabemos que al estar en Disney ya no es Marvel Studios, está bastante más restringido respecto a las cosas que puede hacer. No vamos a ver que su primera producción es una serie tipo R, definitivamente. Pero lastimosamente pudo haber sido mucho mejor si no se hubiese enfocado tanto en pretender ser algo y solo contar una historia directa y con trasfondo. Pero el problema con ello es que el director no tenía la capacidad para esto. Caso totalmente contrario que vemos con la siguiente serie que nos presentó, una directora perfectamente escogida para una trama que perfectamente maneja. Un golazo, un 10 de 10. Y nuevamente esta misma tendencia de ya entendimos que no debemos hacer eso, se está viendo con Loki. Justo comentábamos antes de entrar al podcast que la directora de Loki tiene al parecer lo necesario para hacer Loki de una manera muy extraña y curiosa. La directora de Falcon Winter Soldier tuvo lo necesario, un match perfecto, pero sinceramente hubiese preferido ver a otro director, no a Matt Shakman, dirigiendo WandaVision, porque ese inicio se esperaba con tanto fanatismo. Yo también caí en el super fanatismo. Decir, hey, es WandaVision, vamos a ver qué viene. Hey, lo están basando en el cómic de Vision. Se ve todas las referencias, genial. Y nunca llegó a ese. Y nos mostraba algo. No, solo se quedó en y. ¿Y qué más? ¿Y ya terminó? Qué pena. Bien, esa es la opinión de Salvador. Creo que muchos de nosotros podemos compartirla, tal vez no del todo, pero hay partes que es inevitable reconocer, por ejemplo, el tema de que un director hace el producto y maneja las cosas de maneras similares, ¿no? Como lo dije en algún momento, tú ves la película de Scooby-Doo y ves la película de los Guardianes de la Galaxia y hay un humor muy puntual, muy particular que se parecen, unos de otros se parecen mucho porque es el director el que hace la forma de la película, es su fórmula en sí, ¿no? Entonces, César, cuéntanos, WandaVision llegó a su capítulo 9 y ¿qué sensación te dejó? ¿Una satisfacción total? ¿Hubo por ahí algún sinsabor? ¿Consideraste que algo se pudo haber hecho mejor? Yo creo que toda serie tiene sus lados donde todo se puede mejorar, ¿no? Pero tal vez te quedó alguna de esa sensación en este caso, porque ya vamos a pasar luego a Falcon y el Soldado de Invierno, pero me gustaría saber tu opinión, o sea, ¿qué piensas puntualmente de esta serie de WandaVision? Ya todo terminado, se fue yendo el hype, llegamos al final del capítulo y tú dijiste, ¿qué fue lo que dijiste? Ah, ya. Bueno, como yo había señalado, a mí la producción me sorprendió bastante. Pero yo puedo concordar con el tema de Zack Snyder o otro director que tienen ya su propio estilo. Hablemos de Tim Burton o Bryan Singer o Steven Spielberg, tú ves Marvel. Pero no hay que confundir el tema de un director que tiene su propio estilo, que es que puede ser una película de autor con una película de encargo. Las películas de Marvel Studios son de encargo. O sea, no hay una, digamos, entre comillas, una libertad creativa. Patty Jenkins lo ha dicho, ha entrado a Marvel Studios, luego porta trasera, señalando y criticando a Kevin Feige. Pero, a ver, el decir que, por ejemplo, que Matt Chapman es el responsable de todo lo que ha pasado con WandaVision no es tan cierto. Por ejemplo, está Sheffer, que fue la escritora de WandaVision,
y que está contratada por Marvel Studios mismo. La intervención de Disney en este caso, ya lo dijo Bob Iger, que fue el CEO de Disney en su tiempo, que le ha dado carta blanca a Kevin Feige desde el 2015. Lo que pasa es que hay que diferenciar el Marvel Studios del 2008, 2015 para adelante. Antes, cuando Bob Iger, perdón, Jack Permuter, que era dueño de Marvel, después de la fusión, él tenía un control absoluto de lo que vendría a ser las producciones de estudios. Él incluso llama a Kevin Feige para que se encargue como presidente de Marvel Studios antes de la incorporación a Disney. Entonces, los problemas que tuvo Kevin Feige para realizar diferentes producciones a partir del 2008 al 2015, con la salida, por ejemplo, de este actor de War Machine, que me había olvidado el nombre en este momento, o por la salida de Juan Norton. Todo se dio enfermo, y es el CEO de Marvel. Cuando finalmente, después de muchas controversias, en 2015 Bob Iger decide separar estudios de Marvel, le da carta blanca para que Kevin Feige pueda trabajar libremente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que primero, que la intromisión de Disney no es, a menos que te presenten por ejemplo, categoría R. Ahí Disney obviamente va a intervenir porque no lo puedes pasar por categoría R por Disney Plus. Pero, por ejemplo, y otro tipo de producciones. Kevin Feige siempre tiene que estar viendo de qué es lo que puede pasar por Disney Plus y qué no puede pasar por Disney Plus. Entonces, el tema hasta dónde Disney interviene, creo que Kevin Feige lo tiene bien claro cuando él sale a declarar hasta dónde, o sea, sus críticas de intervención, ¿no? En el caso de Disney, a partir del 2015, él, a donde yo le he leído las entrevistas, él estaba conforme. No estaba conforme antes. Con Civil War fue el punto de quiebre donde Kevin Feige decidió o se plantó a renunciar. Entonces, un director, los directores que vienen a Marvel, por ejemplo, no son directores de grandes superproducciones. O sea, antes, por ejemplo, cuando contrataron, incluso antes del 2015, ¿no? Cuando contrataron se me dio a ver, por ejemplo, los hermanos Rousseau, por ejemplo, James Gunn o Joss Whedon, por ejemplo, si tú ves su biografía, o sea, su filmografía, te darás cuenta que grandes películas no han tenido, son más de series de televisión. Es la primera vez que comienzan a producir películas de más de $200 millones. ¿Y eso qué te indica? Te indica que Marvel utiliza este tipo de directores porque son para encargo. No es un Tim Burton, no contratar a Spielberg, que ellos vienen con sus propios guionistas, que ellos vienen con su propio estilo. Marvel usualmente contrata gente con un perfil más bajo para poderlos de alguna manera controlar. Y hemos visto, por ejemplo, las entrevistas en el tema de Mandalorian, como Filoni o Jon Favreau controlan un cierto grupo de directores casi novatos. O sea, no van a contratar a Ron Howard, contratan a la hija, que está prácticamente practicando, donde puede tener una especie de control, pero que es un control, según Jon Favreau, que ha aprendido bastante de Kevin Feige, es un control, digamos, más amistoso. No es que te impongan, pero ellos dicen que constantemente están, ¿no? Por ejemplo, el caso de Boba Fett, ¿no? Los directores pueden indicar a dónde va Boba Fett, pero sin embargo ellos consultan al que está al costado, que es Favreau o Filoni, decirle con qué mano coge Boba Fett el arma. Ya, algo parecido hace Kevin Feige con el tema de las películas, con los directores. Por ejemplo, el director Black de Iron Man 3 tenía ciertas ideas para Iron Man 3, pero sin embargo Kevin Feige le dice, no, así no, va de esta manera.
Por ejemplo, las últimas, no las últimas, pero las declaraciones de Joss Whedon después de Avenger 2, cuando él se retira, también se quejó de que no hay libertad creativa, de que él quería utilizar, por ejemplo, presentar a Capitán Marvel, presentar a Spider-Man, quería que Hulk vaya al espacio, pero Kevin Feige le dijo que no. Entonces, y obviamente había cortes de escena, porque no es son películas de cámara, no es una película de director. Obviamente, Claro. cuando un director tiene un talento, puede destacar. Por ejemplo, su propia marca, Gunn. Tú ves una película de Marvel Studios y tú reconoces allí cuál es su producción, por el tema de la música, más que todo, ¿no? El tema de la comedia. Los hermanos Russo también, cuando las producciones de los hermanos Russo, ese tipo de cortes un poco más de tonos más fríos, con giros argumentales. Entonces sí ves qué director ha realizado tal película, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver Capitán Marvel y te das cuenta que es un promedio intermedio el tema de lo que vendría a ser de esa producción, ¿no? Porque hay directores que destacan y otros directores que no destacan, pero todos van a pasar por, por lo que diga Kevin Feige. En el tema de WandaVision pasa lo mismo. Si bien el director, Jackman, pudo haber dirigido la película, pero sin embargo las ideas no vinieron de él. O sea, las ideas vinieron de Jack Sheffer, que fue la escritora para WandaVision, contratada por Feige, ella es quien le planteó todo lo que iba a venir. La contratación de un director, por ejemplo, que se especialice en el tema de lo que es la sitcom, porque Changman tenía esa experiencia, era actor en ese tipo de producciones, creo que también había dirigido, tenía experiencia en esas producciones, o sea, entonces se le encarga a él a ese tipo de corte. Entonces, para mí me funcionó porque los tres primeros capítulos eran netamente lo que era la sitcom, pero luego comienza a avanzar y a evolucionar en el corte que ya todos conocemos, parte de lo que es el universo Marvel, lo que es la fantasía, los efectos especiales, y hay gente dividida, ¿no? Y hay gente dividida que decía que quería seguir viendo ese corte de la sitcom a blanco y negro, pero hay otra gente que decía, no, quiero ver yo a color, quiero ver los efectos especiales, los fuegos artificiales, y eso es lo que te da Marvel Studios a partir de de media película para adelante. Y por supuesto que nos llenaron desde un inicio de bastantes referencias, se agradece, pero referencias que eran inútiles, que solamente era para los lectores de los cómics. La sombra de Green Reaper, por ejemplo, ¿no? Un personaje que es un personaje central en las historias de de Vision and Scarlet Witch, de Steve Englehart del año 84, por ejemplo, ¿no? Esa es una clara referencia, pero para los que leemos los cómics. Pero sin embargo, para alguien que no lee cómics, es un tema sin importancia. Entonces, no va con la trama. No te quita, o sea, que te pongan una letra A y que tú digas, ah, esto es Agatha, y que al final no hubiese sido Agatha, eso no te quita la trama. Tú te comienzas a inventar el personaje, ¿no? Que te ponga un personaje como Peter Evans, y, ah, es que va a venir los actores de Egg, pero en un momento te están diciendo, es parte del marketing. Te pudieron haber puesto otro actor, un X, Juan Gómez, por ejemplo, y tú hubieras dicho, bueno, no van a venir los segmentos, pero no te hubiera funcionado el mismo marketing. El marketing funciona perfecto. Y bueno, y como cierra finalmente la serie y al final cuando termina la serie te das cuenta que no se trata de Visión, no se trata de Mónica Rambeau, sino se trata de la evolución de la propia Wanda, ¿no? Vemos cómo Wanda evoluciona y se convierte en lo que es la bruja escarlata, ¿no? Entonces, los demás solamente son circunstanciales y cada uno se va a ir desarrollando en las diferentes producciones, porque para ellos sí hay un corte más abierto, ¿no? Los Skrull, Mónica Rambeau, incluso Darcy, incluso los detectives del FBI, incluso Visión, todos ellos tienen un corte más abierto que se van a desarrollar más adelante, ¿no? Pero en este caso, el arco y la evolución de Wanda desde
es todo lo que WandaVision prácticamente es la historia de Wanda, de cómo se convierte en la Bruja Escarlata y cómo ella va a abrir un sinnúmero de problemas, porque ya nos están diciendo que lo que vendría a ser que la Tierra se va a poner como el punto focal de lo que vendría a ser las entidades, digamos, más misteriosa, más mitológica, más siniestra, ¿no? Donde incluso sabemos por el tema de las películas de Endgame que el ojo de Agamotto tampoco existe, por lo tanto no va a haber digamos, un guardián de estas entidades. Y entonces nos dejan en un momento clave, pero lo que hemos visto en WandaVision simplemente es una película más, un grano más, una escalera más a un engranaje que nos están poniendo a partir de ahora. La evolución del Bruja Escarlata y que ha abierto una puerta muy grande. Eso es nada más la película. No es la serie, no es algo que comienzas es una serie que desarrolla completamente todos los personajes, no. Los personajes se van a ir desarrollando en las películas y en las series que van a venir más adelante. Bien, ese es el punto de vista de nuestro buen amigo César de Marvel Perú. Es genial en realidad cómo tiene la perspectiva de lo que es el tema del MCU. Nos está contando puntos muy particulares donde se está hablando de responsabilidades, ¿no? Es cierto, hay cabezas que son responsables de productos y prácticamente es con ellos con quien se puede vislumbrar en sí qué es lo que puede salir o qué es lo que no puede salir. Claro que ese lado que podría verse entre comillas como malo, también se puede ver como bueno, ya que, por ejemplo, en el caso del universo de DC, faltó una persona así que pudiera poner un orden y evitar de que justamente cada director haga de su película lo que hubieran querido y de repente se crean más ramas y ya no se puede avanzar. Bueno, particularmente eso es algo que nos hubiera gustado de alguna manera del DCU, ver que se hubiera dado desde un inicio el tema del corte de Snyder o de repente con algunos otros parámetros, quién sabe cómo se hubiera podido hacer con alguien que de alguna manera pudiese llevar toda esa franquicia para adelante, ¿no? Bien, en particular, esta es la sensación con el tema de WandaVision. Es una sensación una sensación encontrada, en donde algunos sienten que realmente es un producto bueno, que ha sido una serie de inicio, un arranque aceptable, otros consideran que dejó a deber. Pero, por ejemplo, en este caso podemos hablar también del Falcon y el Soldado de Invierno. Falcon y el Soldado de Invierno ha sido una serie que muchos no tenían ninguna fe para lo que iba a salir. Muchos no consideraban que esta serie iba a tener realmente un espacio, ¿cómo decirlo?, apropiado para lo que se supone que debería seguir la línea del UCM, ya que todos estaban todavía con este hype de Infinity War Endgame y de repente el cambio a WandaVision se da y estaban a la expectativa de qué van a querer presentar. Particularmente, tengo que decir que dentro del grupo siempre estuve a favor de esta serie, los chicos lo saben, estuvimos conversando durante un buen tiempo previo a todo esto, indicando claramente que lo que yo espero de esta serie era, primero que nada, ver a Madripoor, que para mí Madripoor es uno de los lugares favoritos dentro del universo Marvel, el cual he podido leer desde el volumen 1 y 2 de Wolverine. Y me parecía muy llamativo eso, y presentar este lugar creo que era una apuesta interesante a mi punto de vista. Entonces, me gustaría empezar ahora con Charles. Charles, ¿qué expectativa tenías sobre la serie de Falcon y el Soldado de Invierno? ¿Y cómo empezaste a sentir este inicio de este cambio de chip de pasar de WandaVision a pasar a una serie que, bueno, se veía venir que iba a manejar la fórmula ganadora de Marvel, que era el tema de la acción, que ya lo hemos visto varias veces, pero teniendo estos dos personajes, entre comillas, secundarios de los cómics? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste tú, Charles? Bien, en un inicio, antes de los trailers, ¿no? De los adelantos, quizá no tenía mucha esperanza. Eso, como dice David, lo conversamos mucho en el grupo de Red Marvel y yo era uno de los que no tenía mucha esperanza.
Pero después cuando ya vi los adelantos, pues sí me llamó la atención. Me llamó la atención saber qué pasó con Steve Rogers, ¿no? Con el Capitán América. ¿Qué pasará con Sam luego de que se le entregó el escudo? Bucky y algunos otros personajes que podrían salir, ¿no? Aunque no tenía ese hype de esperar a algún personaje importante. Pero los personajes secundarios que en esta serie nos dio, pues fueron muy buenos. Y los fanáticos, pues, lo empatizaron muy bien con ellos. Sabemos cuáles son, ¿no? Los que quedaron, por ejemplo, John Walker, el Barón Zemo. Son personajes que la gente, bueno, en el caso de Barón Zemo, volvió a verlo, ¿no? Y empatizó mucho, a pesar de que es uno de estos personajes que realmente puede traicionar en cualquier momento. Puede ser villano y antihéroe, como la serie lo mostró, ¿no? Pero esta serie nos mostró muchas cosas buenas. La fotografía, por rato un poco oscuro, por ratos colorido. La acción, mucha acción en algunos capítulos, el desarrollo del personaje, Sam, Bucky. En un inicio, como lo digo, no tenía mucha esperanza, pero desde el primer capítulo, como llega de golpe con acción, pues a uno realmente lo anima mucho y le sube el hype, ¿no? Y espera seguir viendo esa acción y qué pasará con Falcon, qué pasará con el Soldado del Invierno, con Bucky. Porque como el Soldado del Invierno sí lo vimos en las películas anteriores. Todo lo que pasó él, ¿no? El trauma, todo eso. Pero Bucky, ¿qué pasa con él? En la intimidad, en su lugar donde reside, en su residencia, con la gente, cómo se comporta. Entonces vimos este desarrollo de este personaje que no se conocía mucho, que no se llegó muy a fondo. Y los personajes secundarios que se destacaron mucho y que al final pues nos dejó a estos dos personajes a ver qué pasa a futuro. Pero fue muy bueno. Bueno, de inicio con las series de Marvel pues me animé mucho porque Disney con Mandalorian mostró una muy buena serie. Y de principio a final, ¿no? Entonces con WandaVision sí me pareció entretenida, pero con Falcon y el Soldado del Invierno pues dejó lo que de un inicio uno vio en el capítulo hasta el final. O sea, lo mantuvo. Efectivamente, Charles, quisiera leer algunos comentarios de los chicos. Jaycon nos indica, recuerdo cuando creían que iba a abrirse la puerta al multiverso en WandaVision. Bueno, no ha sucedido precisamente, pero bueno, las series del UCM serán por ahora introductorias, es decir, van a introducir nuevos personajes y nuevas cosas y van a darle una pequeña evolución al personaje a lo que esté dicha, a lo que, bueno, en los que estén en dicha serie, ¿no? Bien, sí, es cierto. De alguna manera también he sido la idea de que el status quo no puede cambiar mucho en una serie, a menos que le empiecen a dar más importancia de la que se le ha dado hasta ahora, y ya no se le mira a la película como el producto revolucionario, sino tal vez a la serie, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, César, hubo un cambio de repente con el tema de esta serie, ¿cómo tú la esperabas? Yo sé que tú has leído cómics, bueno, al menos con el tema de la línea de la Tierra sé que conoces, no estoy muy seguro que tanto de la línea ya universal, pero en el caso de la línea sé que tú manejas el tema. Entonces, me gustaría preguntarte, cuando tú escuchaste que Falcon y el Soldado de Invierno iban a tener una serie, ¿qué pasó por tu mente? Y luego, después de que ya estaba por comenzar, ¿qué sensación te dio? Y después de ese primer capítulo, ¿qué tanto cambió o qué tanto te hypeó de repente esta nueva producción? Cuéntanos, César, nos gustaría oírte. Bueno, mira, después de WandaVision, que ya tenía un corte establecido, que fue la sorpresa, el tema de la sitcom, independientemente si a la gente le ha gustado o no le ha gustado, yo creo que generó bastante, digamos, expectativas y creo que, digamos, si tú haces una encuesta, el promedio le ha dado positivo. Entonces, la siguiente producción tenía que nuevamente romper el molde de lo que estaba aplicando, lo que ya se estaba dando. Entonces, me pareció, primero que yo tenía bajas expectativas porque, digamos, lo que es, digamos, Falcon, o mejor dicho, Winter Soldier, por ejemplo, creado por FWA, digamos, para que la gente, más o menos, los que no están muy enmarcados en el tema del cómics, Bucky es una creación de Jack Kirby y Joe Simon en 1941, junto con el Capitán América. Pero el personaje
en la medida que el Capitán América, sus cómics, fueron, digamos, dejaron de venderse, terminado la Segunda Guerra Mundial, llegado la edad de plata con Stan Lee, nuevamente con Jack Kirby, Steve Ditko y compañía, simplemente el Capitán América no lo traen de regreso rápidamente. Tenemos que esperar hasta 1963, 64, donde nuevamente Stan Lee decide regresar al Capitán América con la excusa de que había muerto gracias a una intervención del barón Zemo, de Heinrich, que vendría a ser el padre de De Helmut, Heinrich. Sí. pero que él no trae a Bucky. Entonces, en diferentes entrevistas decían a Stan Lee por qué no traía a Bucky. No, él decía a Bucky, lo que pasa es que a mí el tema de los sidekicks es algo que no me agrada, Me gusta más el tema de los héroes, de los partners, pero no de los sidekicks. Está claro que Bucky es una creación de Jack Kirby y Joe inspirado en Robin. Entonces, para esta etapa de los años 60, cuando el Capitán América revive, es en el número 4 de Avengers, 63, 64, no traen a Bucky, simplemente lo dejan muerto. Entonces, durante los 60, 70, 80, 90, 2000, Bucky estaba muerto. Siempre había alucinaciones del Capitán América con diferentes personajes. Rick Jones, había, por ejemplo, el D-Man era también otro personaje, o Falcon, eran sus compañeros, pero no eran sus partners, más que todo, ¿no? Que eran edad, pero no era su Psyche, ¿no? Su Psyche, que es el joven como un Bucky, ¿no? Pero el Capitán América, por cierto tiempo, siempre ha tenido ese recuerdo de la pérdida de su gran compañero. Entonces, cuando Ed Brubaker, el 2005, 2004, 2005, 2006, por ahí más o menos, nos trae la historia de... él viene, solamente para contarle a la gente que él viene con una propuesta a Marvel, ¿no? Cuando le contratan a Ed Brubaker en la etapa de Joe Quesada como jefe editor, él viene con una sorpresa, viene con dos propuestas para Marvel. Él dice, mira, yo tengo dos propuestas. Uno, voy a matar a Capitán América y dos, voy a traer a Bucky. Y entonces eso se armó un escándalo con las noticias del regreso de Bucky y que la muerte de Capitán América, porque es un personaje que no había muerto así prácticamente, y regresar a Bucky, que era algo que era digamos, algo ya establecido por Stan Lee, ¿no? No traer a Bucky, ¿no? Obviamente Stan Lee dio declaraciones que no le gustaba la idea, pero la sorpresa fue de que Ed Brubaker te trae a Bucky, pero no como Bucky, no como el jovencito, sino que te trae como un adulto y llamado el Soldado del Invierno. Entonces, esa etapa, es increíble cómo un personaje aparece después de más de 30 años, 40 años, convertido en un personaje con un mejor rango, con un mejor perfil y que cautive a la gente. Y que finalmente es este personaje que lo vamos a ver incluso en la pantalla grande con el Capitán América Winter Soldier, que va a ser el gran debut de los hermanos Russo, que van a tener un tono completamente diferente a las producciones de Marvel Studios. Incluso cuando tú miras la película, por ahí Ed Brubaker también aparece. Y, y bueno, el tema del desarrollo de Falcon también es un tema también importante. Podría decir, tanto como Winter Soldier, que es un personaje más nuevo. En cambio, Falcon es un personaje creado a inicios de los años 70. Pero cuando salió la producción, que iba a haber Falcon en Winter Soldier, no es un tema que me llenaba de expectativas, porque las historias de los dos no es que haya tantas historias, o sea, o son nulas, porque las historias de Falcon son más con el Capitán América y las historias del Winter Soldier también son con el Capitán América. Y son raras las veces donde ambos han coincidido, entonces que me presenten una serie, perdón, donde van a interactuar. Yo simplemente dije, bueno, es una serie simplemente para seguir desarrollando a los personajes, pero más expectativas yo no tenía. Yo tenía más expectativas obviamente de WandaVision, por el tema de las historias que ya les había contado, tanto de Bill Mantlo o Steve Englehart, ¿no? Desde el año 84, que era prácticamente los Avengers en una gran etapa
giraban casi en torno a la relación tanto de Visión como de la Bruja Escarlata y todo su desarrollo. Entonces me parecía más interesante el desarrollo de estos personajes que los otros. Pero me dio la sorpresa que al ver Falcon and Winter Soldier me traigan a John Walker. Entonces cuando me traen a John Walker, primero cuando yo vi el trailer, yo dije, ah, o sea, es John Walker, pero yo no creo que desarrollen su historia de él. La historia de John Walker está basado más o menos en las historias a ver, el nombre es Grunwald, que es el escritor de Walker, que es el creador. Él escribió las historias del Capitán América durante 10 años viendo el Capitán América, y dentro de estas historias muy políticas nos trae el reemplazo del Capitán América. Estamos hablando entre el 84 al 95, ¿no? Que son los grandes cambios de los diferentes personajes de Marvel, ¿no? Porque así como cambian al Capitán América, también van a traer a Wolverine completamente nuevo, por ejemplo, el parche por el Madripoor, que todos lo recordamos, o por ejemplo cuando vemos los cómics de Spider-Man nos traen al clon también, a Ben Reilly, y así. Ese es el momento donde hay un recambio de personajes por un momento, ¿no? Pero John Walker creo que de todos es el personaje más llamativo. Entonces traer a este personaje con diferentes matices, a diferencia de Capitán América, que es un personaje un poco más cuadriculado, es un personaje que en sí cada escritor ha tenido que desarrollar historias en paralelo o personajes que giran alrededor que hagan que la historia sea más interesante. Por ejemplo, las historias de Bruce Baker, de Capitán América, son interesantes porque está Soldier. Las historias de Grunwald son interesantes con el Capitán América porque aparece John Walker. Entonces el Capitán América siempre va a necesitar un personaje que tenga más matices, que rompa las reglas, pero yo dudaba que veamos al John Walker de los cómics. Y cuando de pronto vemos los diferentes capítulos de Falcon and Winter Soldier, de pronto es el John Walker, ¿no? Porque yo pensé que primero que iba a ser una especie de porrista que aparece en un estadio y se acabó el tema. Pero no, de pronto hay la presentación de él, le dan el escudo, hay todo un desarrollo. Y lo más importante es que marcan más sociales, el racismo que ya también se había tocado en el tema del cómic, porque Falcon, a él no se le entrega el escudo en inicio cuando aparece John Walker porque es negro, y así le dicen que Estados Unidos no está preparado para un Capitán América negro, y eso se lo dicen a mediados de los años 80. Entonces, todos esos temas tan interesantes, o por ejemplo traer a Isaiah Bradley nuevamente, ¿no? Un cómic del 2003 de Robert Morales, también otro tema que Stan Lee pegó el grito en el cielo, y yo Simon en su tiempo también diciendo que cómo puede ser que estén diciendo que el primer Capitán América es negro. No, o sea, cuando tú lees los cómics, son 7 o 6, en el tercer número ya te indica que no, que realmente el primero es Steve Rogers, pero los primeros cómics, el 1 y el 2, te hacen entender que él fue primero. Entonces, por eso que Stan Lee, como yo y Simon, que mueran obviamente los dos, pegaron el grito en el cielo, ¿no? Entonces, pero traernos estos personajes en esta serie, donde nos van a tocar temas tan sensibles, ¿no? Lo que ha pasado hace poco en Estados Unidos, ¿no? Cuando ha muerto un afrodescendiente a manos de la policía. Ese es un tema que es de ahora, tocar el tema del racismo, de por qué Sam Wilson entrega el escudo y él le dice a Bucky y le dice, tú nunca vas a entender, ni Steve Rogers ni tú van a entender por qué lo hice. Y eso nos van a explicar, esa frase nos va a explicar o desarrollar capítulos después, cuando vemos que es un tema de racismo, ¿no? Y por eso va que en los capítulos posteriores él dice, yo no sabíamos, o sea, ni Steve ni yo sabíamos que pasaba eso, ¿no? O sea, son tan cándidos para este tema, y que me resultó interesante, y todo el desarrollo de John Walker, si bien es cierto, no sé, o sea, se quiere acercar al tema de los cómics son más fuertes, en los cómics matan al padre, él asesina a diferentes villanos o diferentes organizaciones, pero
finalmente es un desarrollo de personaje que me pareció sumamente interesante a lo largo de diferentes cómics, donde él finalmente entrega el escudo al capitán, a Steve Rogers, porque él no se siente merecedor, pero hay un respeto, y ahí nace el US agente, al igual que la serie. Entonces, todo este desarrollo de John Walker me pareció genial, y además enfocarlo frente a Falcon y frente a Winter Soldier luchando con la sociedad, y Winter Soldier luchando consigo mismo, porque el problema del Winter Soldier o de Bucky no es la sociedad, es sus demonios internos. Entonces estamos frente a un hombre que lucha con sus demonios internos, y estamos frente a otro hombre que lucha con el exterior, que es la sociedad que lo ataca por ser negro. Entonces, el desarrollo de esta serie, el simbolismo, la crítica social, es completamente diferente a WandaVision. Esa propuesta completamente diferente a lo ya señalado me parece genial. Entonces, espero que Loki aborde otros temas más que nos sorprendan nuevamente. Esperamos, César, de verdad que sí podamos encontrar ese cambio, esa emoción. Bueno, realmente desde que indicaron, desde hace ya algunos años, desde que cambiaron el logo de las intros, fueron muy claros y muy enfáticos, y desde ahí uno tuvo que asimilar eso. Hay gente que no lo sabe, pero Marvel ya había hecho esa aclaración. Las películas de Marvel y las series de Marvel, perdón, las películas de Marvel no iban a tener una conexión directa con los cómics. Desde que empezaron a sacar su logo con los actores, hubo una aclaración de que no más se iba a tener esa tan cercanía pegada a lo que había en los cómics. Iban a seguir su propio camino, lo cual es aplausible. Básicamente porque lo que la gente quiere ver, o lo que la gente debería pedir ver, es esa parte, diferente, ¿no? Esa parte que te pueda llenar de una emoción porque no sabes qué va a pasar en la pantalla grande, no sabes cuál es el camino que van a recorrer, no sabes con qué novedad van a salir. Es como en el caso de la línea Ultimate, donde te presentan los mismos personajes que te presentaron 60 años atrás, pero estos personajes ya no son los mismos, no tienen las mismas intenciones ni las mismas aspiraciones, muchos ni siquiera tienen la misma raza. Entonces, hay un cambio que la gente tiene que asimilar, y es que Marvel Studios, como producto, como series y películas, en un universo que se sigue armando aún, eh, sigue su propia agenda. O sea, no es lo que vas a encontrar en los cómics, y se agradece mucho. Hay una gran diferencia que yo puedo encontrar dentro de cómo se produce bueno, uno de estos productos, que es WandaVision, y el otro que es de Falcon y el Soldado de Invierno, en lo cual me lleva a la idea de que no se trata de que se le pueda poner un tipo de calificación o clasificación, perdón, al producto, sino es cómo lo llevas en sí, ¿no? Finalmente los dos tienen la misma clasificación, pero claro, los dos están enfocados de maneras muy distintas. Salvador, me gustaría poder Pero, escuchar. perdón, un momentito, déjame matizar lo que habías dicho hace rato sobre ese tema de la diferencia de los cómics y las películas. Ujú, Mira, sí, obviamente las películas de Marvel Studios no es un Sin City, no es 300, que es un calco, que es una adaptación completamente, o sea, se nota que es calco a calco, imagen por imagen, viñeta por viñeta en la pantalla grande. Pero sin embargo está inspirado, es una, digamos, una reinterpretación de los personajes. Por ejemplo, cuando te presentan a John Walker, sabes por los cómics cuál es su fin, sabes que él se va a convertir en el hueso agente, y sabes que va a haber un momento pivotante que va a romper y de él se va a quebrar para mostrarse que él es diferente que Steve Rogers. Eso es de los cómics. O por ejemplo, el hecho de que cuando sale la serie de WandaVision, ya la gente sabe que va a haber dos niños, dos gemelos. ¿Por qué? Porque eso pasa en los cómics. Se sabe que ambos va a haber una ruptura entre tanto en Visión como Wanda. Se sabe que va a haber el Visión blanco. Eso está en los cómics, eso no lo han inventado. El tema del Winter Soldier, por ejemplo, ¿no? También es una invención de los cómics. El, el desarrollo de cada personaje, por ejemplo, de Falcon, cómo se convierte finalmente en el Capitán América, no es una historia inventada, eso está en los cómics. Lo que pasa es que están, como tú has dicho muy bien,
con el tema de Avenger, por ejemplo, con Ultimates. Para Avenger del 2012 de Joss Whedon han cogido Ultimates, han cogido Avenger, de Avenger de 1963, los han metido en una licuadora, lo han metido otros ingredientes y ha salido esta película. Entonces han cogido diferentes referencias por todos lados. El tema de Falcon and Winter Soldier también. La historia básica de Falcon, por ejemplo, nos han contado en All New Capitán América o en Capitán América Sam Wilson, que es prácticamente lo mismo, ¿no? El desarrollo de Falcon y cómo se convierte en Capitán América. Si bien no es igual, no es que vamos a ver cómo al Capitán América le quitan el super suero y por eso él entrega el escudo, no. Pero el desarrollo de cada personaje es tal cual. Uno a veces dice, pero ¿por qué Falcon tiene esas actitudes de los grandes discursos? Es porque eso lo vamos a ver más adelante, porque en los cómics ya nos han contado qué es lo que va a pasar con Falcon, la crítica que va a recibir de él, porque mira, cuando tú miras la serie de Falcon Visión, de Falcon Winter Soldier, tú dices, pero ¿por qué Falcon protege a Carly, por ejemplo, a Carly Morgenthau, ¿no? Que es una terrorista? Estados Unidos simplemente tiene la política de no negociar con terroristas, pero Falcon lo hace. Esa es una de las críticas que he leído por ahí bastante, que eso es muy plausible, pero eso también está en los cómics. Que Falcon se va a meter en un embrollo, que quizá más adelante lo vamos a tocar, que no va a ser bien visto por una parte de lo que es la sociedad americana, y por eso va a salir el hashtag devuelve el escudo. Pero esos temas, por ejemplo, no lo hemos visto todavía en la serie, porque eso ya es un tema más avanzado que está en los cómics, que seguramente va a terminar en eso, donde va a haber un ataque porque las declaraciones de Falcon no son tan plausibles. El hecho de negociar con terroristas no es algo que a los americanos les gusta. Entonces, pero sí, o sea, si bien es cierto, no es que cojan un cómic y lo lleven a la pantalla grande tal cual, no, pero sí vas a coger a John Walker de Grunborg y lo vas a desarrollar igual, ¿no? Y cuando Grunborg crea a John Walker, lo crea con su amigo, su mejor amigo, lo llaman Battlestar, y finalmente John Walker va a entregar el escudo, finalmente John Walker se va a convertir en ese agente. O sea, todos esos ingredientes están ahí, pero eso lo mezclan por ejemplo, con los cómics de Capitán América Sam Wilson, y tenemos prácticamente la película, la serie de Falcon and Winter Soldier. Solamente quería matizar con eso. Muchas gracias. Por eso se vuelve más predecible. ¿No? Por eso ya sabemos cuál es el destino de US Agente. Ya sabemos por los cómics que él no va a ser el Capitán América. Sabemos que se va a convertir en US Agente. Sabemos que Falcon se va a convertir en el Capitán América, ¿no? Hasta la gente ya sabía hasta el color del traje, porque eso estaba en los cómics. Efectivamente. Claro, el tema no solamente es saberlo, sino es cómo lo llevan. Y esta serie ha sido bastante bien recibida por el público. Salvador, cuéntame, lo mismo para ti. Yo sé que tú también eres lector de cómics, sobre todo de la línea universal, más que de la línea terrestre. Yo sé que tú no tenías mucha expectativa con esta serie, pero de repente la serie viene a aparecer, llega a tener sus primeros capítulos y tal vez algo cambió, tal vez te dio más interés por esta línea, o simplemente consideras que es una serie buena y ya. Me gustaría poder oírte, Salvador. Bueno, empezamos por el planteamiento. Tenemos a Falcon y Winter Soldier. Se anuncia una serie sobre Falcon que, bueno, sabemos que existió, y quizás sea por el Capitán América o por Héroes de Alquiler, no se sabe mucho de él, o sea, no es un personaje que brille por sí solo. Y luego tenemos al Soldado de Invierno, que por sí solo tampoco no es una maravilla, pero es la película quien lo pone realmente a nivel de otros héroes, que uno dice, puede ser. Luego de lo que pasa con WandaVision, uno aprende, ¿sabes qué? Hay que tener las expectativas al mínimo, o negativas incluso, para sorprendernos por cualquier cosa. Y resulta que vemos ¿qué va a pasar? Empezamos a hacer antes de la serie un pequeño review y nos damos cuenta que, oye, ¿quién dirige esta serie? Empecemos por aquí. Y nos encontramos que la directora de esta serie resulta tener un corte muy apropiado para la serie, un corte político-militar
y hablamos de una serie donde se van a encontrar dos militares, bueno, un ex militar y un militar actualmente, con un tema bastante político. En este caso es el terrorismo versus lo que se considera bueno o malo, y hacen un match perfecto. Es un gran mea culpa de lo que pasó previamente y ahora tenemos a la persona correcta en el lugar correcto. Y ese es el resultado. Empieza la serie y primero desconectarse del 616. Es decir, sabemos desde ya bastante tiempo atrás, pero cuesta desconectarse a que el MCU tiene es un propio universo ya declarado oficialmente, tiene su propio número de serialización y no es 616. No está basado totalmente en Ultimate, no está basado totalmente en All Marvel New. Tiene muchas referencias, toma muchos personajes, pero no es 616, no es Marvel New, es más, no es Tierra X, no es ninguno de ellos, es su propio universo. Entonces, tras desconectarse primero de la idea, tener en cuenta que no vamos a ver al serio de alquiler, no vamos a ver a un Falcon en un traje sumamente apretado de mallas muy a los 60s, tampoco no vamos a ver un Bucky con el escudo, porque, bueno, nunca se nos dijo que iba a pasar eso. Se asumía que lo más cercano que íbamos a saber de Bucky es, hey, Capitán América, sabemos que va a morir, Bucky toma el escudo. Pero empieza la serie y realmente sorprende porque la fórmula de esta directora, sumamente espectacular la fórmula. Antes de ponernos un momento dramático, nos sorprende con un momento de choque, de tal manera que cuando llega el drama, todavía uno está en el shock del momento previo y no se siente el bajón de la serie. No se siente como que se alarga, innecesariamente entra un drama que no debió tocarse, o sea, cosas que se corrigieron de la primera serie, y se lleva muchísimo mejor. Hay acción, por supuesto, es decir, empieza con la acción en la serie, pero no es la acción como tal la que empieza a conquistar desde el capítulo 1. Es esa fórmula de empezar el capítulo y terminar el capítulo totalmente con una historia completa. Podría haber terminado en un capítulo y terminaba genial. Podría haber terminado en cualquiera de los capítulos y hubiera sido un final bueno. No necesitaba de un capítulo más para terminar bien. Luego vamos avanzando y, aunque no soy precisamente fan acérrimo de la línea terrestre, es decir, de los superhéroes, llamémosle más mortales, estos dos personajes bastante secundarios en sus respectivas series, en sus respectivos cómics, en sus respectivas presentaciones, llaman la atención. Tenemos a un enemigo del nivel, no se exageró, no se les puso a un super en contra de ellos. Hablamos de un super soldado en contra de un super soldado y un soldado retirado. Se tocó drama y fue la cantidad correcta. No se convirtió la serie totalmente en un drama para explicar cómo estos personajes evolucionan. De hecho, no fue necesario porque la evolución se dio en medio de la acción, en medio de la batalla, en medio de la emoción. Vemos también que estos enemigos te plantean un dilema moral, es decir, no puedes estar totalmente en contra de ellos, pero tampoco puedes estar de su lado. No puedes aceptar el hecho que sus propuestas conlleven a la violencia que utilizan. Y de hecho trabajan a sus villanos de modo que empiezas a sentirles pena, pero con el tiempo empiezas a disgustar sus actitudes, empiezas a querer que sean castigados y al final consigues eso, un villano entrañable que, sin ser de la talla de Loki, por ejemplo, que se nos viene, esta Karli Morgenstern nos deja ese villano que deseabas a que hasta el final sea combatido. Te haya gustado o no, hayas compartido su visión del mundo o no, se te va a quedar en la mente que fue para estos héroes un villano más allá de sus capacidades y que sin necesidad de recurrir al Deus Ex Machina, como hubiese sido tan fácil que Sam obtuviera el suero de super soldado de alguna manera y se volviera un super nuevamente, un Capitán América de la misma tipo y corte que Rogers. No fue necesario para lograr combatir este villano, sufrir la batalla y, bueno, en una forma no tan perfecta, lograr la victoria en contra de este villano. Para hacer una línea terrestre, una línea de mortales, basada en una historia de dos personajes secundarios, bastante secundarios de sus diferentes líneas, sorprendió bastante. Como decía, al principio no le tenía fe a la serie. No esperaba realmente que fuera un fracaso, porque de hecho ya se había visto que tenían a la persona correcta en la dirección correcta,
pero tampoco esperaba realmente sorprenderme tanto a ese nivel. Previamente a esta serie, había estado avanzando con el tema de la nueva línea de X-Men, bastante más cruda, y ya me había empezado a pegar un poco más a estos héroes más de la Tierra, más mortales, héroes y antihéroes. Entonces llega esta serie y empieza a mostrarnos cosas que no se esperaban. Yo no esperaba, por ejemplo, y no sé si alguien más lo esperaba, que volviéramos a ver a Zemo aquí. Podríamos haber visto realmente a cualquier persona, pero el hecho de traer a Zemo, un personaje que pasó realmente sin pena ni gloria, no fue un personaje tan importante, aunque fue el causante de todo Civil War. Como personaje existió, no cautivó, pero no molestó, y se le dio una reivindicación total al punto de ser el, la mano que mueve la cuna, el personaje que mueve todos los hilos, y gracias al personaje que uno se engancha, llegando al punto de extrañar que no continuara al final, que fuera capturado. Bueno, tampoco no podría aplaudir sus actividades y decir, hey, tiene que ser, hay que darle un premio nacional y que lo condecoren, pero se le extraña su partida al final. Su encierro no es precisamente el más feliz, y eso es extraño en un antihéroe del tipo de Zemo. Al mismo tiempo vamos a ver el drama. Se trata la evolución de estos dos personajes. Un personaje sumamente mortales, sumamente del día a día del lado de Sam. Vemos que detrás de Falcon, detrás del heredero del escudo, había un ser humano de lo más común, con problemas de los más comunes. Se nos muestra también este tema de la sociedad y qué hay detrás de las historias heroicas, pero se toma bien. No fue necesario convertir, como dije previamente, esto en un drama para mostrar que estos superhéroes mortales son realmente mortales. No son personajes que existen en el momento de la acción y luego quedan en un stand-by. Tienen su vida y continúan su vida. Y luego nos muestran a este Bucky. Este Bucky, al menos en esta serie, tuvo un encanto diferente. A diferencia de Winter Soldier, donde lo vemos de alguna manera heroica, luchando en batallas, destacando la parte súper de su lado, el extremo de llegar a ser el ser humano a su máxima expresión contra otro ser humano a su máxima expresión, lo vemos aquí más humanizado. Sabemos que no ha perdido ninguna de sus cualidades. En cualquier momento uno queda esperando a qué va a pasar. Viene uno pensando de Capitán América Winter Soldier y espera esa acción, pero no la encuentra, y sin embargo no se decepciona. Vemos a un Bucky que evoluciona intentando enmendar su pasado por orden probablemente del gobierno, pero se siente que de él, de su lado, tiene mucho que enmendar, y se plasma perfectamente en pantalla. El guiño de la libreta también es, para quienes venimos siguiendo el MCU, bastante curioso, pues sabemos que Roger Chiburin llevó una libreta, y digno heredero de Rogers, amigo de Roger, lleva su propia libreta. Y terminamos finalmente con un desarrollo humano, así como empezó, bastante humana la serie, mostrándonos qué hay detrás de los superhéroes. Nos muestran qué pasa detrás de esas historias heroicas, qué hay detrás de ese gran final. Sin embargo, hubo unas pequeñas cositas, tonterías realmente, que a uno lo dejan pensando, y es la mención del agente americano como US Agent. Es decir, si ya teníamos una versión en inglés donde, si bien es cierto, pegaba correctamente el que le dijeran que de ahora en adelante serás US Agent, tenemos una versión en español que nos dicen que de ahora en adelante serás el US Agent, y eso descuadró un poco, al menos la versión española. Luego tenemos a John Walker. Si bien es cierto, como ya se había mencionado, sabíamos los que leemos cómic qué esperar, no era realmente un gran misterio el decir, hey, ¿qué pasará con este personaje? La trama se hacía más sencilla porque sabíamos casi un 60% de qué esperar, y ese 40% es la creatividad del MCU, que no es 616, no sigue la línea, solo toma referencias. Pero el personaje como tal me parece que empezó muy atrás. Quizá se nos muestra un
militar en su grado máximo de heroísmo que va decayendo y al final termina explotando, como ya he mencionado, termina simplemente cediendo a la presión de no es el Capitán América y uno reconoce en él que no es el Capitán América. Si tenías alguna ilusión de que reemplazara al Capitán América, se rompió, lo cual es correcto para la trama. Resulta que siento que empezó muy desde atrás. Podría haber empezado tranquilamente como un militar de más peso, un militar más de corte militar, pero se nos muestra un intento de Steve Rogers, un personaje muy de banderas, muy de medallas, que decae. No malogra la trama, no interfiere con la trama, pero quizás de haber tenido un personaje un poco más fuerte, habríamos tenido un impacto mayor cuando este personaje pierde el escudo como un simbolismo de haber sido derrotado y que finalmente se acepta que no es el Capitán América. Se habría sentido más. El desarrollo que le dieron fue muy bueno. Hubo bastantes problemas con el actor desde el principio y realmente esa parte fue muy graciosa porque de todas las quejas posibles, su mandíbula era la que llamaba la atención. No el corte del actor, no su porte, sino la mandíbula. Sin embargo, se sobrelleva bastante bien y a pesar de eso se logra un personaje bastante bien trabajado dentro de lo que concierne a la miniserie. Por último, su directora declaró previo al estreno, que se había trabajado la serie como si cada capítulo fuera una película independiente, lo cual me parece un acierto total, porque, como decía, se siente que al terminar cada capítulo podría ser el último de la serie por cualquier motivo, y sin embargo no afectaba el que hubiera sido genial hasta ese punto. Llega el capítulo final y tiene el mismo tipo de corte que todos los demás capítulos, cierra y tuvo un final sólido. Podría haber habido un capítulo 7, podría haber jamás haber habido un capítulo 6, y sin embargo cada capítulo cierra de manera bastante sólida, bastante independiente. Eso nos trae, por ejemplo, un recuerdo, como un pequeño paralelo de lo que pasa con la serie de Netflix que se llevó con Daredevil, que sin tener un final apropiado, porque se quedó a medias, tuvo un cierre bastante bueno, bastante sólido. De ese mismo tono se nos trató cada capítulo de Falcon y Winter Soldier. Sin embargo, sabemos que no tenía el mismo corte de películas previas, de series previas, no va a tener el mismo corte de películas futuras, de series futuras, pero ha marcado una pauta, ha puesto la valla, si bien es cierto, no en el cielo, alta respecto a que gracias a esta serie ahora esperamos que las que vengan tengan esa capacidad de sorprendernos cada capítulo y de cerrar sin necesidad de esperar algo más, porque podría ser una serie muy larga, podría ser una serie de múltiples temporadas, podría ser una miniserie, y si no logra ese efecto de cerrar el capítulo y hacernos sentir bien, y si no hay capítulo la siguiente semana, sigo sintiéndome bien, entonces se va a ver como una sombra de lo que hasta ahora está no en su máxima expresión, pero bastante alto la valla respecto a qué está preparando Disney Studios diagonal Marvel para nosotros. Efectivamente, Salvador, estamos con la expectativa de alguna manera, entre comillas, controlada, pero sí, o sea, la espera por Marvel ahorita mismo es grande. No sé qué tan casualidad sea de que la serie de Loki esté saliendo dentro de 6 semanas, lo cual creo que va a ser algo de tiempo para el estreno de Black Widow y de repente hay alguna novedad. Y entrando en ese tema puntual, me gustaría poder ya indicar, básicamente hemos terminado de ver estas series, han sido buenas, han sido regulares o han sido malas, la decisión la tienes tú, quien nos está escuchando. Hemos puesto una pequeña encuesta, lo cual nos está indicando ¿cuál de estas series del MCU esperas más? Y estamos viendo ahorita What If y Loki como las que ya tienen votación. Parece que no hay mucha gente que está esperando Hawkeye. No sé por qué, si él es el más poderoso de los Vengadores. Y bueno, la serie de Miss Marvel que también todavía no tiene ningún voto. Les leo algunas cosas de los chicos que estamos aquí. Jacob nos dice, estoy entre Loki y What If. Ambas series las espero. Las esperamos con muchas ganas.
Annie nos dice Loki, obviamente. Jacob nos dice John Walker, el mentón de América. Efectivamente, la gente de lo que más se fijó es justamente en el tema del mentón de nuestro agente americano, ¿no? Hani dice, Salva espera a Miss Marvel. Salvador, ¿es eso cierto? No, aunque con tal de no ver Animadísimo, Salvador. a Hawkeye, porque no. Ay, la segunda temporada de Mephisto para ver si ahora sale. Ok, Claro. creo que eso es lo que nosotros no estamos esperando. Sin embargo, tenemos de cara al frente Marvel para rato. A ver, primero que nada, toquemos un poco el tema de lo que ya estamos viendo hoy por hoy, que es Marvel y los nuevos productos, ¿no? Salvador, ¿has visto algo sobre Shang-Chi? ¿Qué es lo que te ha parecido? Hemos encontrado algunas novedades, como por ejemplo, ya hay un cast, ya están hablando de qué más o menos va a ir la película, ya se sabe para qué mercado se está haciendo sobre todo este producto. Charles, tú también has visto sobre estos temas, estás viendo tanto de la película de Black Widow, que ya mismo se estrena de aquí en junio, julio, ¿no? Tenemos ahorita mismo ya lo de la serie de Loki, estamos viendo lo de What If. A ver, Charles, cuéntame tú qué expectativa tienes sobre lo que van a sacar ahora mismo. ¿Crees que vaya a haber alguna relación entre What If y las series que están sacando, o incluso con alguna de las películas, o crees que es un producto totalmente aparte? Yo creo que es un producto totalmente aparte y que pretende mostrar lo que quizá los fanáticos de una u otra manera queremos ver. O quisimos ver en las películas o vamos a futuro querer ver en las series. Pero yo es una de las series que espero. De ahí las películas próximas que ya el MCU ha mostrado algo o ha dicho que va a lanzar. Pues Black Widow como que no, no le espero mucho porque ya... No, siento como que no es necesario. Por tanto tiempo que nos han hecho esperar. Lógicamente por el tema de la pandemia, ¿no? Pero ya a esta hora como que no. La voy a ver, lógicamente, ¿no? Pero no con mucho ánimo, no la espero mucho. En cambio las próximas series, como lo son What If y Loki, sí la espero. Y películas demás que el MCU lanzará. Pero contento, porque si hay materiales del MCU, pues es algo bueno para los fanáticos. Pues veamos. Como me comentaban de Shang-Chi inicialmente, resulta que a pesar de las burlas que le había tenido desde el principio Shang-Chi, resulta que tras ver los trailers, es decir, siendo objetivos, la serie se ve bastante interesante. Nos plantea un origen bastante simple y una adaptación bastante estable de los 10 anillos del mandarín. Se nos está, al menos voceando hasta ahora, 10 bandas, que son un poco más manejables actualmente que mostrar 10 anillos en una mano y, bueno, tirar mucho a la onda sesentera. Su director también, bastante especializado en el tema de acción y de ciencia ficción, nos da una buena línea de qué estamos esperando de Shang-Chi. Se había voceado al principio que podría ser el Mortal Kombat de Disney, de Marvel, y quizás no esté muy lejos de esa realidad. Por lo que se nos ha ido mostrando, está caminando hacia ese lado, lo cual es interesante. No se ve como algo malo, no se proyecta como algo malo, y quizás sea la imagen que uno tiene del mandarín, de los problemas que tuvo en su momento con Tony Stark y la línea de historias que maneja, que puede que a uno lo lleve, pero como digo, cuesta todavía sacarse de la cabeza que MCU no es 616. MCU es su propio universo, y entonces este mandarín, si bien es cierto, arrastra el estigma de el mandarín de Iron Man 3, tiene la oportunidad de, como villano, reivindicarse, darnos un villano que temamos o a un villano que respetemos. Definitivamente no lo veo como un villano entrañable, puedo equivocarme, pero la serie se espera, a menos de mi lado, irónicamente, al principio no daba un centavo por la serie, pero ahora espero Shang-Chi. Y sobre Loki, por otro lado, de Loki tenemos una
curiosidad, que su directora tiene un corte para películas, series y producciones de tipo adolescente. Entonces, les comentaba al principio que es curioso, pero tiene lo necesario para hacer Loki. Considerando que Loki actualmente pega y llama por Hiddleston, por el actor, el tener una directora que sabe manejar hype, sabe manejar fanservice, le va como anillo al dedo a lo que se nos viene. Directora que también ha trabajado con bastantes comedias, entonces tenemos a un Loki, señor de la mentira, señor de las bromas. Tenemos a Hiddleston, una persona bastante carismática que muy pegado a su papel ha desarrollado un Loki genial. Y tenemos a la directora que trabaja series de fanservice, cómicas y de corte adolescente. Entonces, creo, puedo equivocarme, pero creo y siento que Loki se nos va a presentar como una comedia con bastante fanservice en el sentido de tener a Hiddleston como protagonista de todas sus propias historias y sus desaventuras. Y el cómo terminen es un tema que temprano discutíamos, que puede darnos una sorpresa respecto a que el cubo cósmico está involucrado y hay una línea de tiempo que ya no existe o que puede existir paralela debido justo a eso. Es un gran misterio que personalmente espero desvelar. No espero Loki como tal por la serie, pero sí espero entender qué impacto tuvo el cubo en la línea que conocemos del MCU versus la línea que se nos va a mostrar en la serie. Yo creo que por ese lado, el tema de Loki sí está bastante bien visto. Se está haciendo la espera, creo que por algún motivo, todavía nos falta averiguar cuál. Eh, Salvador, me gustaría esto preguntarte también. ¿Qué piensas sobre la película Eternals? Esta película también está muy próxima a salir bueno, en unos meses. Todavía no tenemos un tráiler oficial, pero se empiezan a filtrar cosas y de repente parece que va a tener un giro, bueno, para variar entre comillas, ¿no? Diferente a lo que ya se ha leído en los cómics. ¿Qué tanto crees tú que pueda afectar a la línea del MCU esta película? ¿Crees que pueda ser determinante de alguna manera o es una película de inicios que de alguna manera no conecte con nada? Pues veamos, lo que se nos ha planteado hasta ahora de Eternals primero es que se está enfocando bastante en la pluriculturalidad porque su cast es bastante diverso. Es decir, esto podría haber sido un inicio espectacular para la línea cósmica, pero personalmente siento, que están intentando replicar a X-Men Comics en el sentido de, están intentando cimentar una base donde no todos los superhéroes pertenecen a un tipo de clase y de modo que puedes sentirte identificado con cualquiera de ellos sin importar cuál es tu orientación, raza, color, credo. Y no parece, por otro lado, estar tirando a abrir una línea. Se posea también el inicio y el reboot tan esperado de Cuatro Fantásticos, quien por otro lado sí parece estar enfocado en abrir una línea. Siento que Eternals, aunque tiene mucho potencial para abrir la línea cósmica, es decir, siendo el nexo entre entidades que espero que si se muestran no decepcionen, hablamos de los celestiales, parece, o siento personalmente, aunque podría equivocarme en esa sensación, que es una película de conexión a algo. No es una apertura, no es un fin de ciclo, sino es una conexión a algo. Aquí, con el planteamiento, su cast, especialmente por su cast, siento que Marvel está planteando hacer algo más. Quiere abrir camino a algo y lo está intentando con Eternal. Ya veo. Eternals es una propuesta interesante, una propuesta nueva, algo que en su momento también pasó con los Guardianes de la Galaxia, es decir, la gran mayoría de gente no sabe quiénes son y un poco se puede criticar cuando no se conoce muy bien de qué va la fórmula. Para los más conocedores sí saben que de alguna manera se está atentando con una trama bastante interesante
hecha comenzada por Jack Kirby, uno de los mayores genios exponentes de Marvel, de los más antiguos también. Y bueno, esperar a ver qué es lo que presentan en su momento y recordar que esto ya no es cómics y de alguna manera separar un poco ello y disfrutar lo más posible de la película, aunque algunas de estas películas sigan la agenda actual, ¿no? Como es en este caso el tema de la inclusión. Entonces, Charles, cuéntame, ¿tienes alguna expectativa sobre estas películas? ¿Qué producto de Marvel hoy por hoy es el que tú estás esperando más? De repente el que tú esperas ni siquiera está en la lista, de repente estás esperando ver a los Cuatro Fantásticos, de repente ver a los X-Men, de repente estás con la expectativa de, no sé, de encontrar algo distinto en las próximas series. Cuéntanos qué te gustaría ahorita mismo o qué es lo que más esperas, Charles. En el ámbito terrenal, los X-Men, porque me gustaría ver cómo el MCU planifica adentrarse en este mundo, ¿no? En esta trama, en esta historia de los X-Men. El inicio, sobre todo, porque no sé cómo lo hará, ¿no? Hasta ahora no se ha visto mucho, porque incluso en la serie de WandaVision no se ha tocado mucho sobre los mutantes, ¿no? O prácticamente nada. Entonces más se le da como un poder de sobrenatural. Entonces sí me gustaría saber cómo el MCU ingresa a esta película, esta historia de los X-Men, para que sea de una buena manera, ¿no? Para tratar de olvidar lo que fue en Fox. Y de ahí, una película sí me gustaría ver algo más que muestre un poco más a estos personajes, a estos personajes del universo, porque sé que hay muchos, como algunas veces nos unimos para conversar con Salvador, que él cuenta todos estos personajes importantes, poderosos, conocer un poco más de ellos en el MCU, cómo lo muestran, los efectos, por ejemplo un Galactus, cómo lo mostraría, de qué manera. Tiene los recursos, pero sí me interesa saber cómo lo muestran, ¿no? Porque hasta ahora en las películas no hemos visto, quizás solamente vimos una sombra en lo que fue una de las películas de los Cuatro Fantásticos, pero no más. Bien, Charles, yo creo que de alguna manera estamos a la expectativa de todo lo que va a estar saliendo. Las noticias de Marvel siempre siguen y siempre siguen. Está hoy por hoy, ya han salido primero que nada figuras de Marvel Legends que ya muestran al cast principal, es decir, ya tenemos al Mandarín, ya tenemos una hermana de Shang-Chi, ya tenemos un tráiler también que ya nos está indicando por dónde va. De alguna manera, para los que conocen un poco los cómics, me incluyo, agradecemos que hayan hecho un cambio en el disfraz de Razor Fist. Razor Fist es un tipo que vestía de una manera sumamente extraña, con un leotardo sumamente corto, que no tiene manos, que tiene en lugar de manos un par de cuchillos gigantes. Entonces se venían demasiadas preguntas con alguien así, ¿no? ¿Cómo se viste? ¿Por qué se viste así? ¿Y por qué muestra tanto? Era sumamente extraño y sin embargo ahorita mismo ya se cambió eso, al menos le dejaron una manito para que la otra sí tenga el cuchillo puesto, en lo que se ve dentro de los trailers. Y nada, estamos con mucha expectativa de todo lo que va a estar sacando Marvel. Chicos, quisiera agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta noche. Hemos comenzado con un conjunto de podcasts diferentes a partir de este viernes, en el cual vamos a ir teniendo siempre un invitado distinto conforme vamos a ir avanzando. Quisiera agradecerle de una manera muy especial a nuestro buen amigo César de Marvel Perú, quien, bueno, en este momento tuvo que retirarse por un tema particular, pero te agradecemos un montón que hayas estado aquí, nos has puesto muy en claro muchos puntos, te agradecemos mucho que hayas dado de tus conocimientos para nosotros, eres siempre bienvenido aquí. A todos les indico también, nuestro buen amigo César nos está ayudando con una voz que es la de Nick Fury, que va a estar saliendo para los cómics de Avengers Desunidos, los cuales estamos ya por terminar. Y nada, de mi parte, les agradezco un montón. Salvador, ¿algo que te gustaría compartir con nosotros? Sí, unas curiosidades sobre lo que se nos viene. Sabemos que, bueno, ya comentamos que en el caso de Loki, se nos viene ya bien claro el planteamiento de qué va a ser. Bastante fanservice y puede resultar una buena serie. Se definitivamente va a tirar a la comedia, así que ya sabemos que de divertida
no va a tener menos que Hiddleston, y con eso ya es un nombre que pega respecto a comedia. Y respecto a Black Widow, se nos espera un toque más dramático. Su directora bastante tirada al drama. Recordando que esta película va a ser un flashback prácticamente. Esperemos eso, o sea, esperemos ver drama. Drama y, bueno, y acción, porque eso es parte de Black Widow. Me gustaría, en lo personal, poder desentramar algunos misterios que hasta ahora van quedando. ¿Quién es esta nueva personalidad que ha reclutado a Walker? ¿Qué se está tramando debajo de escenas? Hay quizás una nueva formación de Shield. Y personalmente esperar con muchas ansias la película del Doctor Extraño, Multiverse of Madness, por un deseo personal, una imagen, una idea. Déjenme por favor vivir engañado sobre que vamos a ver a Shumagorat. Y si no, entonces me entristeceré por meses y semanas. Por Salvador. Esperemos que sí, y todos estamos a la expectativa de esta serie. Charles, ¿algo que quisieras compartir? Bien, agradecer por estar en el podcast, por compartir con nosotros. Sugerirles que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Red Marvel _ y también YouTube, que es nuestra plataforma principal, Red Marvel. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches.